tardes. Mi nombre es Laura Argañaras Pons y soy la docente del área de lengua. Esta es una videoclase diseñada para el primer año del ciclo básico, donde el tema a desarrollar es el tema de las oraciones. ¿Qué vamos a ver en esta videoclase? Primeramente, la definición de oración, tipos de oraciones con ejemplos, los elementos que conforman a las distintas oraciones. Vamos a ver el análisis sintáctico con ejemplos y por último las actividades a desarrollar en el trabajo práctico. Vamos a comenzar entonces definiendo. La oración es una unidad de sentido porque expresa coherencia y está formada por una palabra o por un conjunto de palabras. Es decir, que una oración puede ser una sola palabra o un conjunto de las mismas. La oración puede estar enunciada y puede estar dicha o expresada de manera oral o escrita. Las identificamos a las oraciones escritas porque comienzan con una mayúscula y finalizan con un punto. ¿Qué tipos de oraciones existen? Existen las oraciones simples y las oraciones compuestas. En esta videoclase vamos a indagar cuáles son las oraciones simples, qué tipo de oraciones hay, los miembros, las estructuras, etc. Vamos a determinar que las oraciones simples están formadas por miembros. Los miembros son las estructuras principales que conforman una oración. Existen las oraciones unimembres, que tienen un miembro, y las oraciones bimembres, que poseen dos miembros. ¿Cuáles son estos dos miembros que conforman una oración? Son el sujeto y el predicado. El sujeto es siempre la persona o la cosa que realiza una acción, y el predicado es la acción en sí misma, ejecutada por esta cosa, por este sujeto, ¿sí? El sujeto puede estar presente, que se le llama sujeto expreso, y puede ser un sujeto tácito, un sujeto que realiza la acción pero que no está presente, no lo vemos ni lo identificamos en la oración. Bien, ya lo vamos a ver con ejemplos. Y por otro lado, tenemos estas oraciones unimembres, como su nombre lo indica, que son oraciones con un solo miembro, que puede ser o sujeto o predicado. Y por otro lado, las oraciones impersonales, conformadas por un verbo que se llama impersonal, donde no hay un sujeto que ejecute la acción. Por ejemplo, en la oración llovió mucho. ¿Quién ejecuta esa acción? No sabemos. Esa es una oración impersonal. Bien, vamos a ver ejemplos de oraciones bimembres. Habíamos dicho que tienen dos miembros, el sujeto y el predicado, el que ejecuta la acción y la acción en sí misma. Aquí vemos, Mariana corre. Mariana es el sujeto y corre es el predicado. Los chicos preparan comida. Los chicos son el sujeto que realizan esta acción. Los chicos sujetos preparan comida, predicado. Nosotros pedimos panchos. Nosotros nosotros es el sujeto de la oración y pedimos panchos es el predicado, aquí identificamos en todas las oraciones, el verbo que está conjugado, que corresponde a siempre al sujeto, ¿no? Y por último, en este ejemplo, veamos atentamente, buscaban flores silvestres. Aquí no hay un sujeto presente, no lo encontramos, no lo vemos. Acá están nosotros, acá están chicos y acá está Mariana. Pero en esta oración no encontramos el sujeto. Pero, como habíamos dicho, existe un sujeto que no está expresado, pero sí está presente y se llama sujeto tácito. Lo vamos a identificar por la conjugación del verbo. A ver, ¿yo buscaban flores? No. ¿Tú buscaban flores? No. ¿Quiénes buscaban flores? Ellos, ¿sí? Entonces sabemos que ellos es el sujeto y se lo identifica con ST, sujeto tácito. Bien, ahora ejemplos de oraciones unimembres. Habíamos dicho que tienen un solo miembro, que puede ser sujeto o predicado. En este caso, el hermoso caballo blanco. No hay un predicado porque no hay un verbo. Entonces es una oración unimembre de sujeto. El sujeto es el caballo, ¿sí? Aquí vemos una oración unimembre de una palabra, como habíamos dicho, que la oración puede ser una sola palabra, y en este caso es una oración unimembre donde hay un predicado que es un verbo y nada más. Y por último, esta oración, socorro, que es una palabra, es una oración unimembre con un sustantivo y nada más. ¿Bien? Ahora vamos a ver cuáles son los elementos de una oración bimembre. Habíamos dicho que hay dos miembros, el sujeto y el predicado. Cuando tenemos una oración, debemos preguntar quién realiza una acción y determinaremos el sujeto. En la oración debemos preguntar ¿qué hace este sujeto? Vamos a determinar el predicado. El sujeto y el predicado tienen núcleos, que son las palabras principales de cada miembro.
En este caso, en el del sujeto, encontramos que el núcleo principal van a ser sustantivos o pronombres. Este núcleo principal va a estar acompañado de modificadores, que son palabras o frases que acompañan y modifican este núcleo. Existen los modificadores directos o los modificadores indirectos. Para identificarlos nos vamos a dar cuenta que los modificadores directos de este núcleo sustantivo o pronombre van a ser los artículos o los adjetivos también. Y los indirectos que acompañan a este núcleo van a ser las preposiciones más un término, es decir, las preposiciones que hemos visto anteriormente en la clasificación de palabras, a, ante, bajo, cabe, con, contra, como hemos visto, junto con otra palabra, otro término. Esos van a ser los modificadores indirectos. Por el lado del predicado, vamos a encontrar que este núcleo, que es un verbo conjugado siempre, está acompañado por modificadores. ¿Cómo se llaman? Objeto directo, objeto indirecto y los complementos circunstanciales. El objeto directo, para identificarlo, debemos preguntarle al verbo qué. El objeto indirecto le debemos preguntar al núcleo a o para quién. Y los complementos circunstanciales también los vamos a ver a continuación, porque hay muchos. Los complementos circunstanciales pueden ser de compañía, de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de instrumento, de materia, de medio, de causa y de finalidad. ¿Cómo lo vamos a identificar a ese complemento del verbo? Tenemos una oración, el juez llegó con la policía, y vamos a hacerle una pregunta al verbo. Llegó. ¿Con quién llegó? Con la policía. Esta estructura, con la policía, es un complemento circunstancial ¿de qué? De compañía. En este otro ejemplo, solía veranear en la playa. Le vamos a preguntar, a ver, identificar qué es en la playa. ¿Dónde solía navegar? En la playa. Entonces, esto es el complemento circunstancial del lugar. Vamos a ver más acá. Otro ejemplo más. La carta llegó esta mañana. ¿Cuándo llegó la carta? Esta mañana. Todas estas preguntas se las realizamos al verbo para identificar cuál es la estructura, cuál es el complemento que está acompañando ese verbo, ¿sí? Entonces, así es más fácil identificar el complemento circunstancial que está modificando y acompañando en el predicado al verbo. Vamos a ver los ejemplos del análisis. Las oraciones en unimembres. Los médicos operan a los enfermos. Es una oración que tiene dos miembros. Los médicos, ¿qué hacen? Operan a los enfermos. ¿Quiénes operan a los enfermos? Los médicos. Entonces, haciendo esas preguntas, identificamos dónde está el sujeto y dónde está el predicado. El sujeto, habíamos dicho, que tiene un núcleo, que en este caso es médicos, y tiene también un modificador, que al ser un artículo, es un modificador directo. En este predicado vamos a encontrar el verbo, es el núcleo, acompañado de un modificador que se llama objeto indirecto. ¿Por qué? Porque le debemos preguntar al verbo a quién operan. Esto nos da que podemos identificar que es un objeto indirecto. En esta otra oración, los jóvenes muchachos preparan comida. Sabemos que los jóvenes muchachos es el sujeto, donde el núcleo es muchachos, y este adjetivo y los es un modificador directo porque es un artículo, jóvenes es un adjetivo, es un modificador directo, y vemos que los jóvenes muchachos, ¿qué hacen? Preparan comida. Es el predicado, donde preparan es el núcleo. ¿Y qué preparan? Ahí nos damos cuenta, preguntando qué, nos damos cuenta que es un objeto directo. ¿Qué preparan? El análisis de las oraciones unimembres es diferente. Habíamos dicho que tienen un solo miembro. En este caso, por ejemplo, el hermoso caballo blanco, no hay una acción, entonces sabemos que es un sujeto nada más. ¿Cuál es el sujeto? Es caballo, que está acompañado por los modificadores directos. El, que es un artículo, un modificador directo, y hermoso, que es un adjetivo, un modificador directo. Caballo es un sustantivo, será el núcleo del sujeto. La increíble lámpara de Aladino es una oración unimembre donde hay solamente un sujeto, donde el núcleo principal es el sustantivo, que es lámpara, acompañado de un adjetivo, un artículo, y ¿qué tenemos acá de novedad? Un modificador indirecto. Habíamos dicho que el modificador indirecto era una preposición acompañada de un término, en este caso la preposición acompañada de esta palabra. Llueve muchísimo afuera. Llueve muchísimo afuera, no hay un sujeto, entonces sabemos que es un predicado verbal, una oración unimembre, donde llueve es el núcleo. ¿Cuánto llueve? Muchísimo, entonces un complemento circunstancial de cantidad. ¿Dónde llueve?
afuera. Afuera es un complemento circunstancial del lugar. ¿Bien? A partir de lo visto en la videoclase, justamente vamos a realizar las actividades. Primeramente, a tener en cuenta, tienen que ver este video y tener en cuenta toda la información y las explicaciones realizadas. Deben hacer un cuadro con los conceptos más importantes y más relevantes sobre las oraciones, su clasificación, su definición, su estructura y sus miembros. Y más adelante van a tener otros puntos donde deben leer un texto y señalar las oraciones bimembres y unimembres. Como hemos hecho análisis, ustedes en otro de los puntos del trabajo práctico van a construir oraciones, es decir, van a tener una estructura donde van a estar las funciones y los miembros y ustedes tienen que crear palabras dentro de esas estructuras coincidiendo con las funciones que realiza cada palabra, ¿sí? Va a haber sujeto, va a haber predicado, va a haber complementos circunstanciales, va a haber modificadores directos, indirectos, etc. Y por último va a haber un extracto de un texto donde ustedes deben sacar las oraciones, clasificarlas y por último analizarlas de la misma manera que lo hemos hecho en esta videoclase. Bien, entonces a partir de ahora, manos a la obra. Espero que les haya servido la clase, que hayan entendido, que les sirva para poder realizar el trabajo. Y bueno, estamos en contacto y nos veremos pronto en la próxima videoclase del área de lengua. Saludos.